Buenas, buenas, ¿cómo están? Ah, cierto, no estoy hablando con nadie. Bueno, ténganme algo de paciencia que es mi primer video, ¿sí? Así que si me trabo, doy vueltas en el asunto. Sopórtenme unos segundos, porque acá vos y yo sabemos a lo que vinimos. Y es a ver lo que pudo ser y lo que nunca tendremos. A la vez. Los dos a la vez, porque a este paso también destrozan las otras dos relaciones. Y con ello se iría mi corazón, porque no lo soportaría. ¿Entienden? Corazón, porque yo doy un corazón. Bueno, mejor empiezo de una vez. Yo soy Hertz y aquí estamos para ver el Shaker o Hontake, pero para mí queda mejor Shaker. En este video verán una versión de Campamento Desventura en la que juntaré a estos dos. Dicho esto, para los que no lo sepan, Campamento Desventura, o también conocido originalmente como Drama Total Aventura, es una serie creada, dirigida y publicada aquí en YouTube por el canal Odd Nation Cartoons. Básicamente crearon su propio drama total, solo que mejor. El formato se basa en juntar a un grupo de personas con distintas edades, por ejemplo, o distintas situaciones de vida para que luchen para poder ganar una cierta cantidad de dinero. Aunque me gusta lo creado por Fresh TV, últimamente los personajes no me terminan de enganchar. Como que le falta ese drama o algo que me quiera hacer ver la siguiente temporada. Pero eso quizás quede para otro video. Volviendo a Campamento Desventura y lo que haré para crear mi propio universo, una especie de fanmade, me basaré en lo ya creado. Tomaré eventos de la serie principal, creada por Odd Nation, y las cambiaré según lo que me parezca. Porque sí, básicamente crear un universo en el que Shake pueda tener una relación estable es imposible. Me tendrían que dar un premio. Si es que lo logro, claro. Vamos con el primer gran cambio. Voy a intercambiar de lugar a dos personajes de la temporada 1 y la temporada 2. En específico hablo de Shake y de Ali. Se preguntarán por qué este cambio. Digo, pude mandar a Hunter a la temporada 1. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si hago eso no hay historia. Porque en la temporada 1 existen estos personajes. Cada uno de ellos es una amenaza potencial para lo que quiero hacer. Y aunque en la temporada 2 también hay ciertos personajes que podrían asemejarse, no serían tan amenazantes como los de la temporada. Por lo que Shake tomará el lugar de Ali en la temporada 2. Y si se preguntan por qué inicio con la temporada 2, es porque Odd Nation hizo lo mismo. Existió una beta de la temporada 1 para que tengamos una cierta noción de lo que pasó, pero luego lo descanonizaron, para volver a hacerlo, ahora con derechos reservados. Respondiendo a una última duda del cambio con Ali, también es porque ella es una amenaza para el ship. Y todos sabemos que Jake, para tener enemigos, ya se tiene a él mismo. Así que quería hacérselo lo más fácil posible. Ya aclarado todo esto, demos inicio a la temporada 2 de Campamento Desventura, versión Shaker. El inicio sería igual. Crystal, la nueva presentadora, explicaría el formato y cómo se llevarán a cabo todas las cosas. Asumiré que todos ya lo saben, así que sigamos con la presentación de los personajes. En el bus todo transcurriría normalmente hasta que se detienen y la marioneta Nina les dice a todos que básicamente tienen que correr o van a ser eliminados. Los dos últimos campistas en llegar al campamento serían eliminados, por lo que todos corren. Aquí inicia la primera interacción. Tanto Shake como Hunter desean socializar, así que no dudo que en medio de la carrera estos se encuentren e interactúen. Shake lo verá como un posible amigo y Hunter como un aliado. Esta sería la primera impresión de uno con el otro. Siguiendo la carrera, Hunter no perdería la oportunidad de generar a otro aliado, por lo que ambos se acercarían a Tess. En su momento a ella no le molestó hablar con Hunter ya que lo veía como alguien tranquilo, pero en este caso él está acompañado de Shake, quien tiene una personalidad más proactiva y extrovertida, diría yo. Esto haría en primera instancia que ella quiera alejarse de ellos, y le diga lo que les diga, no creo que ni Shake ni Hunter se tomen personal eso, por lo que irían simplemente solos a la meta. Lo que sigue sería el armado de equipos.
Digamos que para agregar más interacción, ambos juegan a una carrera. Al final los dos terminan en el mismo equipo, y entonces se presentan a los miembros oficiales de cada equipo. En el equipo verde, Connor, Risha, Yule, Tess, Hunter, Jake y Kai. Y en el equipo naranja, Carol, Oliver, Maggie, Rosa María, Lake, James y Aiden. Ahora pasamos a la primera interacción grupal. Jake y Hunter no creo que aporten mucho a las anécdotas de Yule, pero seguro solo le seguirían la corriente como todos los que estaban ahí. Ahora pasamos al desafío en el que Crystal explica que nuevamente será una carrera, solo que con diferentes etapas, en la que el único cambio sería que Jake iría en la etapa de las bicicletas contra Carol. Durante el juego, al compartir la misma etapa, Hunter trataría de acercarse nuevamente a Tess, y esta parece estar más abierta para hablar, acto que Yule aprovecha para proponer su alianza. Hunter acepta y Tess también lo hace al ver que es su mejor opción. Esto debido a que Hunter ya sabe que Jake estaría en la misma, por lo que Yule, Hunter, Tess y Jake ya serían una alianza conformada de 4. El desafío continúa de la misma manera, y aunque no creo que Jake se burle de Carol para luego caerse, aunque estén a la par, en el final todo lo decidirá el trauma de Oliver, el cual le dará el paso a Risha para que su equipo gane, por lo que el equipo verde gana la inmunidad. Y en el equipo naranja todo transcurre normal y el primer expulsado es Oliver, que termina como pasante. Y bien, eso sería lo más destacable del primer capítulo. Que siga con la serie va a depender bastante del recibimiento de este video. Aún así, si es que recibe apoyo, podría apurarme más. Todos los edits y demás ilustraciones que vean las hice yo. Antes de irme quería compartirles un canal que me cae bastante bien el que lo maneja. Hablo de Switch TV. Ay, no lo sé pronunciarlo. La verdad, él de manera superficial al menos me cae bien. Compartimos dos gustos en particular, Drama Total y Samantha. Así que Alain, ojalá veas este video y me des unos tips para mejorar. Ya dicho todo eso, Hertz se despide. Bye.